Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Saludos familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a nuestro episodio 226 en nuestra serie Escolarizar no es educar. Bienvenidos, estamos dialogando desde una perspectiva bíblica, este tema el cual creemos es fundamental y es trascendental hoy en el 2026 para la iglesia contemporánea. Hermano Eddie, bienvenido, ¿cómo está usted? Bien, hermano Carlitos, contento de poder estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Bienvenidos nuestros hermanos, amigos, familia que nos sintonizan cada miércoles. Bienvenidos, qué gusto poder compartir con ustedes y poder tener este tiempo de diálogo en el cual podemos conversar sobre distintos temas que tienen impacto en la iglesia, en nuestra cultura, en nuestra sociedad y por ende en nosotros como seres humanos, ¿verdad? Que vivimos inmersos en esta cultura y en esta sociedad. Así que bienvenidos. Hoy, como decía el pastor Carlitos, estamos continuando con el episodio 226 de nuestra serie. Bueno, episodio 226 de Diálogo de Fe y Salvación. Pero llevamos algunos episodios en los cuales hemos estado abordando la serie Escolarizar no es educar. Sí, estamos hablando sobre, estamos tomando como guía el libro de Darrell Miller, que tiene el mismo tema, ¿verdad? Y estamos conversando, platicando, meditando, reflexionando sobre algunos de los desafíos que Miller plantea para recuperar la esfera educativa de los niños desde una perspectiva creacional, ¿verdad? Desde una perspectiva tal vez más bíblica. Sí, yo creo que también vale la pena, Eddie, plantear este asunto desde la perspectiva de la realidad del ser humano. Porque, y eso no es que querramos desmarcarnos, ¿verdad? Usted del plano bíblico, pero a veces cuando argumentamos solamente desde una perspectiva bíblica, siempre el secularismo, ¿verdad? Usted se pone como arisco, ¿verdad? Pero ¿qué es lo lindo de la escritura? Que existe una argumentación natural, pastor. Sí. La Biblia describe al ser humano como es. Entonces, lo lee bien. Entonces, lo que estamos planteando también, ¿verdad? Usted de plantear una ruta específica acerca del desarrollo natural, del desarrollo específico del ser humano, ¿sí? En donde en su naturaleza, pues, estos principios que estamos planteando sirven de una gran manera. Correcto. Pero, obviamente, tenemos que citar la verdad, ¿verdad? Usted, la fuente de la verdad. Pero lo que quiero decir es de que no solamente de una perspectiva bíblica y gloria a Dios, porque es nuestra máxima, desde una perspectiva cristiana, ¿verdad? Entendemos que es nuestra autoridad final, la revelación divina, ¿verdad? Pero es increíble ver que cómo la gente aún puede llegar a conclusiones, pastor, como esta, sin necesariamente ser cristiano, es lo que quiero tratar de decir, ¿verdad? Exacto. Sin necesariamente, o aún, planteémoslo si quieren en el otro extremo, aún sin alguien pudiendo ser ateo, hace reflexiones específicas sobre la espiritualidad del ser humano, sobre la ética, sobre la moral, sobre lo correcto, sobre lo no correcto, y en eso no discutimos. Sí. O sea, un ateo, por mucho que no crea en Dios, tiene que entender, por ejemplo, la inocencia de un niño, por ejemplo, ¿verdad usted? Bueno, ahí va, hay como algunos que se dedican específicamente a los contextos de apologética lo han dicho, ¿verdad usted? Está el sentido de justicia del ser humano, la moral, la ética. Exacto. Todos esos son aspectos y áreas de la vida que están ahí, independientemente de la religión, independientemente de la cosmovisión que usted tenga. Son aspectos intangibles que no podemos tocar, ¿verdad? Pero están ahí y no se pueden ignorar porque, pues, de cierta forma también es lo que moldea
la humanidad, ¿verdad? Y lo que hace que de cierta forma nos comportemos como seres humanos, ¿verdad? Entonces, por eso no somos animales. Tenemos sentido, tenemos conocimiento, podemos razonar. Un animal no, ¿verdad? Tal vez tendrá algún instinto, algo, podrá aprender algunas cosas mediante la práctica o la enseñanza, ¿verdad? El entrenamiento, pero el ser humano es diferente. ¿Por qué? Porque es la corona de la creación. Dios lo hizo de esa forma. Es como nosotros lo entendemos, pero aspectos como estos se ven reflejados en el hombre más allá de la fe, de la cosmovisión o de la religión que usted profese, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso es clave, ¿verdad? Y a mí en lo personal, pastor, es uno de los argumentos más sólidos que en la Escritura nos da. Por ejemplo, alguien ateo me puede preguntar a mí, mira, ¿y qué argumento me das? Bueno, de tantos que hay, ¿verdad usted? Bueno, por ejemplo, hace una lectura. El problema del ateísmo es ese, ¿verdad usted? Que juzga desde opiniones, desde filosofías, pero no juzga desde un exégesis. O sea, si usted va a emitir un juicio sobre algo, vaya a hacer el exégesis. Es que Richard Dawkins dijo esto. No, es que vaya usted y haga el exégesis. Exacto. Por ejemplo, la objetividad, ¿verdad? La objetividad. Ahora, cuando venimos y vamos al texto bíblico, entonces, pastor, el texto bíblico define y hace un escáner maravilloso de lo que somos en nuestra espiritualidad. Así es. Entonces, por eso es que a veces conectamos, ¿verdad usted? Pero es importante decir que dentro de la naturaleza del ser humano, ¿verdad usted? Está ese desarrollo. Y uno de los aspectos que terminamos de hablar la semana anterior tenía que ver con entender con que, por ejemplo, en el contexto de los niños, pastor, entender que los niños y cada ser humano también no es un elemento productivo de la tierra, sino que es imago Dei, imagen de Dios. Exacto. Antes que una pieza para insertarse en una fábrica, en un mundo laboral, en un mundo para hacer pisto, decimos, ¿verdad? Para producir, para juntar fichas, como dijo Marcelo Janco, ¿verdad? Claro. Antes que eso, pues somos imagen de Dios. Dios quiere verse reflejado en nosotros y nos diseñó de esa manera, ¿verdad? Entonces, de eso es lo que vamos a hablar hoy. Y bueno, el miércoles pasado introducimos un poco, ¿no?, esta parte del niño como imago Dei. Vimos esta parte también de que la religión mayoritaria tiende a condicionar cómo una sociedad ve a los niños, ¿sí? Algunas culturas de África son condicionadas por esto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los musulmanes en el islamismo tienden a tener una imagen, una concepción de los niños que va muy apegada, muy acorde a la religión mayoritaria, ¿sí? Que en este caso es el islamismo, ¿verdad? Así se le llama. ¿Sí? En África, por ejemplo. Sí. Islamismo y también en parte de Asia, ¿verdad? Usted en Medio Oriente, Oriente Medio. Entonces estuvimos viendo eso, vimos el ataque a la identidad también del niño, en donde vimos que el desprecio se manifiesta. El desprecio a los niños, ¿verdad? Se manifiesta. ¿Por qué estamos hablando tanto de los niños? Pues porque son la semilla ya de la humanidad, de la sociedad, ¿verdad usted? Cuando hablamos de formación y de educación, necesariamente tenemos que hablar de los niños, ¿sí? Claro que nosotros todavía estamos siendo formados y de cierta manera educados, ¿verdad? En distintas áreas. Pero tenemos que hablar, el tema imperante acá por formación y por educación son los niños. Ahora, lo último que estuvimos hablando el miércoles pasado fue de que el desprecio actual de la humanidad hacia los niños se manifiesta en que nunca en la historia se han abortado, se han abandonado, se han abusado o se han explotado tantos niños como en este siglo. Sí. En ningún momento de la humanidad. Incluso, y esto es lo triste, decíamos, dentro del cuerpo de Cristo los niños suelen ser tratados como ciudadanos de tercera clase. La doctora Elizabeth Jumans critica que los ministerios infantiles reciben presupuestos mínimos y que los niños siempre son relegados a aulas para ser entretenidos por voluntarios que muchas veces no están capacitados, muchas veces no tienen las aptitudes, ¿ya? En lugar de ser discipulados sistemáticamente. Y una de las cosas que planteamos hace unos programas atrás, pastor, por ejemplo, el establecimiento de una arquitectura misional con relación a los niños, ¿verdad? Correcto. O sea, a veces no existe. Nos limitamos a un simple manual en donde pues salimos de domingo a domingo, pero no existe una estructura, una arquitectura en donde nuestro objetivo sea que los niños al finalizar su etapa de
hasta cierto punto ser dependientes, ¿verdad? Ustedes de su hogar puedan ser con una fe independiente, con una fe sólida, lo cual los lleve pues, a afrontar la vida de la manera correcta. Yo creo que no nos hemos preocupado por eso. Sí. Entonces, el planteamiento va para ahí. Pero hoy vamos a avanzar un poquito en el tema, pastor, y vamos a tratar la manera de observar dos conceptos, los cuales pues las palabras suenan un poquito como complejas, ¿verdad? Pero son conceptos los cuales son vivenciales el día a día, ¿verdad? Y tiene que ver con la educación holística versus la educación dualista. Y usted podrá decir, bueno, en esas palabras suenan un poquito como raras, ¿verdad? Pero tal vez definimos un poquito, pastor, que tiene que ver con lo holístico y con lo dualista. En algún momento podríamos decir que lo holístico tiene que ver también con la parte espiritual del ser humano, con la complejidad que el ser humano plantea. Recuerde usted que la Biblia nos enseña que el ser humano es alma, cuerpo, espíritu, ¿verdad? Diferentes componentes. Diferentes componentes, los cuales pues lo vemos de diferentes realidades, los palpamos de diferentes realidades, palpamos la parte física, palpamos la parte espiritual, ¿verdad? Usted, la parte de las emociones, la parte de los pensamientos. Eso es evidente dentro de la vida del ser humano. Y cuando hablamos del dualismo, hablamos de la simplificación, ¿sí? De la simplificación en donde muchas veces, por ejemplo, queremos enfocarnos, la simplificación tiene que ver con el enfoque específicamente solamente de un área en específico. Por ejemplo, ¿sí? Si el ser humano, pastor, en su diseño está para mayor amplitud, ¿verdad usted? Pues hay que abarcar todo. Exacto. No sé, hay una ilustración que a mí me gusta poner con relación a este tema. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasa si usted a una computadora solamente le hace un mantenimiento específico a la parte externa, física, palpable, limpieza, aceitar piececitas y todo eso? ¿Y qué tal si usted nunca actualiza sistemas? Nunca hace un tipo como de observación interna hablemos del software, sí, de la máquina, pastor. Imagínense que usted en esta máquina que tiene aquí enfrente esté utilizando todavía el Windows 2000. Windows Vista. Por ejemplo, ¿cómo cree usted que estaría, por ejemplo, con su computadora? Bueno, su computadora estaría hasta cierto punto obsoleta. Bueno, tal vez es un ejemplo un poco pero es para entender un poquito de usted de cómo muchas veces, desde la perspectiva de educación, pastor, simplificamos. Exacto. Y nos enfocamos en ciertas cosas y perdemos de vista, pastor, aspectos que están dentro de la plenitud del ser humano. Así es. En algún momento dijimos, ¿cómo es posible que hoy en día exista conocimiento, exista ciencia, exista tecnología, exista dinero, exista poder para matar a otro? Exacto. ¿Pero por qué? ¿Y la ética, la moral, los principios, los valores, dónde quedan? O sea, entonces, ¿qué es lo que está planteando la doctora Yumas? Que se debe enseñar al niño desde el punto de vista completo. Sí. Corazón, mente, cuerpo. Precisamente holístico tiene que ver con eso, ¿no? Con entender al niño no como una pieza que se puede fragmentar, sino como un todo. El niño es un todo. Exacto. Y eso implica tanto sus componentes físicos como sus componentes espirituales o inmateriales, ¿verdad? Cosas como la mente, el intelecto, el corazón, ¿verdad? Las emociones, los sentimientos. Todas esas áreas en la educación y la formación deberían ser tomadas en cuenta, ¿verdad? Usted, tanto por la primera aula, ¿verdad? Que es su casa, que es su hogar, como en la segunda escuela, pues, que es ya donde se va a aprender conocimientos sobre distintas áreas, ¿verdad? Usted, pero fíjese qué interesante, el enfoque cristiano debe ser integrador, dice Humans, eliminando la división entre lo sagrado y lo secular. Ahí está. La educación no es solo impartir datos, que es dualismo, sino formar al carácter para que el niño aprenda a integrar el pensamiento y la acción. Ahí está el punto. Sí. O sea, ese es el bastión, ¿verdad? Usted del sistema educativo. Entonces, es ahí donde podemos hasta profundizar en un poquito, ¿verdad? Usted con relación a... yo creo que usted hizo una cápsula en algún momento, si no estoy mal, con relación al laicismo, de cómo los estados se catalogan
laicos, o la otra palabra olvido ahorita, el Estado neutral que no tiene ningún tipo de fin religioso, ¿verdad usted? Sí. Y está bien que no tenga ningún tipo de fin religioso. O sea, que no tenga que ser representativo de algún grupo en específico, ¿verdad usted? Sí. Pero es que hay que ver al ser humano como es, independientemente de la religiosidad. El problema es, y ese es un problema que realmente no sé cómo lo ven los papás. Sí. O sea, de hecho invitamos a la gente que nos esté escuchando que comenten sobre este tema. ¿Sí? Ahí en los comentarios de la transmisión en redes sociales. Realmente es un tema complejo. Claro. ¿Por qué? Porque el planteamiento de, por ejemplo, de Darrell Miller, y hay otro escritor por ahí en un libro que teníamos que se llama Vishen Mangalwadi, que ellos plantean de que siempre se educa a partir de una cosmovisión. Siempre. Sí. Siempre se educa a partir de una cosmovisión. Hay un marco. ¿Qué es cosmovisión? Es la visión del universo que usted tiene. ¿Ya? Eso quiere decir que si creemos en el Big Bang, se va a educar a partir de ahí. ¿Ya? Si creemos en el darwinismo, en la evolución según Charles Darwin, se va a educar a partir de ahí. ¿Ya? Y en nuestras escuelas se ha enseñado eso. Se ha implementado últimamente. Exacto. Eso significa, le voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo también, por ejemplo, nosotros que tenemos un contexto aquí en Guatemala de los antepasados, ¿no? Los mayas y las distintas etnias o grupos de personas que habitaron aquí en la época precolonial, ¿verdad usted? ¿Cuál es la cosmovisión de ellos? Politeístas. Y usted lee el Popol Vuh y ellos tienen su propia cosmovisión. Ya, y el Popol Vuh narra la creación del hombre. Ya, el Popol Vuh habla de cómo los dioses mayas, o sea, cómo ellos concibieron en su mente, en su pensamiento, la creación del ser humano, ¿verdad usted? Por eso es importante entender esa parte. Siempre se educa a partir de una cosmovisión. Ya, de hecho, nosotros hoy decimos, ¿verdad? En Guatemala hay una frase que muchas veces se repite y muchas veces ni sabemos de dónde salió, ¿verdad? Que se dice hombres de maíz, ¿ya? Y hombres de maíz no es porque comamos tortilla. Bueno. Aunque también, ¿verdad? Tienen ciertas aplicaciones también. Pero hombres de maíz se refiere a porque según el Popol Vuh, el ser humano está hecho de maíz, ¿ya? Entonces, y a partir de esa educación, de esa cosmovisión, se educa, se forma. Ahora, nosotros estamos llamados a educar y a formar, no desde una perspectiva politeísta o desde una perspectiva atea, sino desde una perspectiva creacional, teísta, cristocéntrica. Podríamos decirlo así nosotros, ¿verdad? Claro. Bíblica. Claro, y eso es importante, fíjese, Eddie, porque, por ejemplo, ¿qué tanto nos hemos tomado la tarea para preguntarnos desde qué cosmovisión se está planteando, por ejemplo, la ruta educacional en Guatemala hoy? Sí. O sea, ¿desde qué cosmovisión? Sí, y fíjese, esto es bien importante. Ahorita me recordé de algo. En un curso de misiones, en el Instituto Bíblico, hablábamos de eso, lo importante que es la cosmovisión. Claro. La cosmovisión puede marcar es un parteaguas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la cosmovisión muchas veces va a significar vida o muerte. ¿Ya? Entonces, porque hay una pequeña historia que esa vez hablábamos de las misiones en Papúa Nueva Guinea, por ejemplo, ¿verdad? Y hablaban de que la gente, los indígenas del lugar tenían su propia cosmovisión en estas tribus de África y en otras, en la mayoría, ¿verdad? Ustedes tenían sus propias creencias, su propia cosmovisión. Y cuando alguien enfermó y estaba terriblemente grave, los misioneros querían tratarlo médicamente, pero su cosmovisión lo impedía. O sea, la cosmovisión de las tribus del lugar impedía eso. ¿Por qué? Porque ellos tenían unos métodos, digamos, ancestrales, que era ofrendarle a los dioses ciertas cosas, y no permitieron, dice, que a la persona enferma se la llevaran. Entonces vinieron y hicieron sus ofrendas y todo eso, y la persona murió. Y era una persona
muy querida, muy servicial, incluso ya convertida, pero ya enferma, no podía valerse por ella misma, ¿verdad usted? Entonces el misionero explica de cómo la cosmovisión puede significar la vida o la muerte de una persona. ¿Ya? Exacto. Entonces, y para que nosotros dimensionemos un poquito, ¿verdad? Porque es la mente de los niños. ¿Ya? Es una hoja en blanco que usted tiene en su mano, ¿ya? En sus manos, el maestro de párvulos, el maestro de prekinder, ¿ya? La mamá, el papá, tienen en sus manos una hojita en blanco, una esponja, que si usted le mete una Puix, Balanqué y todo ese rollo del Popol Vuh, ¿ya? Lo va a absorber. Lo va a absorber. Si usted le mete la teoría del Big Bang, lo va a absorber. Ajá. Y si usted le da Biblia, le da Dios, le da Cristo, entonces también va a aprender sobre eso, ¿verdad? Exacto. Yo creo que juega un papel muy importante, pastor, entender eso, los marcos, el marco teórico. Por eso es la palabra marco, usted. Marco teórico, marco conceptual. De dónde parte la realización, la ejecución de cosas. Siempre existe tal cosa. Entonces, por ejemplo, cuando un gobierno parte en decir, por ejemplo, saquemos a Dios del juego, bueno, pues están diciendo saquemos a Dios. Sí. Eso implica un marco antiteísta. Sí. ¿Ah? O sea, un marco ateo. Sí. En donde Dios no está. Por eso cuando hablamos de laicidad, Estado laico. Estado laico. Eso es un falso. poco, esa declaración es un poco problemática. Claro. ¿Por qué? Porque el Estado siempre tiene una cosmovisión. O sea, las personas que hacen Estado tienen una cosmovisión y a partir de esa cosmovisión sirven, ejecutan los proyectos y todo eso, ¿verdad? Usted entonces, tal vez nosotros lo estamos viendo así en macro, ¿verdad? Pero aunque usted no lo crea, nos afecta también a nosotros. Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el Estado hay personas que diseñan el CNB, el Currículo Nacional Base, y esas personas también tienen una cosmovisión detrás. ¿Ya? ¿Qué cosmovisión es? ¿Qué piensan? ¿Ya? No sé si, para poner un ejemplo, vio el escándalo en México ahorita, pastor, de Marx Vázquez, no sé cómo se llamaba ese tipo. El secretario, algo así El de educación. secretario ¿verdad? de Educación, escuche usted, el que diseñaba específicamente los libros de texto para los niños. Sí. Y este tipo llegó literalmente, pastor, a instalar doctrina comunista, atea, a los libros de los niños. Sí. Y cuando salió la primera impresión, pastor, fue un golpe para todas las familias mexicanas, ¿verdad? Usted? Y se armó, ¿verdad? Y a tal grado que hasta lo quitaron de su puesto. Pero imagínese usted, ¿qué tal que hasta doctrina de género, doctrina de Terians, creo que había también en esos libros, imagínese, en donde el ser humano podía, escuche, progresar o avanzar hacia una dimensión de poder sentirse lo que él quiera. O sea, es una desconfiguración total. Entonces alguien puede decir, no, es que no queremos religión. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Qué estás metiendo? Todo parte de algo. Aunque, cuando una persona dice, no queremos cosmovisión cristiana, eso también es una cosmovisión. Claro. ¿Ya? O sea, eso también es un argumento que implica una forma de ver el universo. ¿Ya? Entonces es complejo, pero es un tema que está ahí. ¿Ya? Entonces es interesante y es importante que nosotros, tanto como educadores, formadores, ¿verdad? Papás también, nos pongamos las pilas y veamos esa parte, ¿verdad? A partir de qué cosmovisión están siendo educados los niños, ¿verdad? Ya si lo traemos ya al plano de la casa, ¿verdad? Usted, o sea, ya al plano nuestro, ¿cuál es nuestro marco? ¿Desde qué perspectiva estamos nosotros planteando? Y mire, y también tal vez algo que ya, como la casa ya es un espacio más de control, más donde los papás ya tienen más controlado el asunto, ¿verdad? Entonces, ¿desde qué perspectiva los papás están educando y formando los hijos? ¿Desde una perspectiva dualista o desde una perspectiva holística? ¿Por qué? Porque vean, se han escuchado muchísimos casos y especialmente, no sé por qué, ¿verdad? Bueno, sí creo que hay algo ahí de fondo, pero se ha escuchado mucho de que los hijos de creyentes muchas veces no logran compaginar la vida religiosa con la vida entre semana en la casa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ven a sus papás levantar las manos, rodar las lágrimas el domingo,
Pero el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, cuando llegue el estrés laboral y todo ese tema, los conflictos en la casa, no hay fe bíblica, no hay esa confianza, esa dependencia de Dios de la que se habla el domingo. Entonces los patojos no logran, y por eso viene la crisis de fe, por eso vienen un montón de clavos, ¿verdad? Usted que tiene los patojos en la iglesia hoy. El domingo oyeron A y el lunes se hizo B. Exacto, ese es el punto. O sea, eso es importante, querida familia. Entonces creo que es fundamental la integración del pensamiento, pero también la acción. Sí. O sea, es que va de la mano. Definitivamente. ¿En qué momento se volvió una utopía? Y a veces, pastor, hemos citado, bueno, en lo personal, hemos citado varias veces ya el fenómeno del ilustrismo, del momento en donde la época de ilustración, que por qué se levantaron tantos ateos. Y hasta cierto punto, pastor, había un contexto, fíjese, que colaboraba a eso. Exacto. El periodo post-reforma fue el que abonó, por ejemplo, el nacimiento, el resurgimiento de esas ideas. Yo estuve leyendo la teoría, le comentaba en algún momento, un escritor francés, Edgar Morin, he estado leyendo acerca de él. Él se considera agnóstico, pero mucho del planteamiento educacional que él plantea, mire usted, Edgar Morin, tiene que ver con la educación holística, de cómo pues el ser humano debe de integrar el bien dentro de la educación. Pero fíjese que me llama la atención, cuando yo leo a Edgar Morin, digo, bueno, Edgar Morin tiene mucho de teísmo, porque habla mucho de la espiritualidad del ser humano, pero vengo y luego veo su biografía y Edgar Morin se considera agnóstico. Sí, pues. La pregunta es ¿por qué? ¿Pero por qué, don Edgar, si usted está planteando muchas cosas aquí que, por ejemplo, tiene base bíblica? Bueno, reviso entonces, pastor, y veo un poco del por qué él escribe al respecto, y me encanta ver que su objetivo, por ejemplo, mire, es su doctrina, su paradigma, ¿verdad? El paradigma de la complejidad. Él plantea, mire, pastor, que el ser humano tiene que tener una mente asertiva. Pero mire qué dato interesante. Tanto como para reconocer, dice, extremos izquierdistas comunistas, mire lo que dice, pero escuche esto, pero también cristianismo, dice, que están en el otro extremo, los cuales dice, o sea, él pone el cristianismo como un problema. Yo digo, pero ¿y por qué, don Edgar, usted pone el cristianismo como un problema? Bueno, entonces vengo y sigo revisando, ¿verdad? Ustedes su biografía. Bueno, don Edgar era judío y viene pues de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, en donde pues el ejército nazi pues que estaba invadiendo media Europa, ¿verdad usted? Pero tiene un punto interesante. Hitler iba avalado por Roma. Ese es el punto. Entonces el tipo, muy filósofo y todo, pero su cosmovisión religiosa era esa. No sé qué tanto había revelación o evidencia específica de otros escritores en aquel tiempo, ¿verdad, pastor? Pero ¿qué es lo que le quiero decir? Esa institucionalización gubernamental, o mejor dicho, esa institucionalización que la iglesia hizo con los gobiernos en aquel tiempo, pegaron. Sí. A tal grado que esta gente viene y sigue pegando, que esta gente desarrolla un resentimiento hacia ese Dios. Sí. ¿Cuál es el problema de ellos? El problema de ellos pues es venir y hacerle un exégesis al texto bíblico y desmarcarse de, pero entendamos qué es lo que conocen. Sí, es el cristianismo que ellos conocen es ese. Sí. Entonces, viene hasta cierto punto, hay una, no estoy diciendo que está bien, pero hay una justificación filosófica. Claro, a eso iba a decir yo también. Hay una justificación filosófica del por qué. Por eso, en algún momento yo leía, lo mencionábamos aquí la vez pasada, un escritor argentino joven que escribe un libro sobre eso y él dice que Jesús es un potro indomable. Y me gustó esa expresión de él, ¿verdad? Porque yo así me lo imaginé. Y él dijo, Jesús es un potro indomable que no lo puede domar ni la izquierda ni la derecha. Ambos lo quieren. Sí. Ambos bandos lo quieren. Ya, sí, quieren que sea de ellos. Exacto. Y lo dicen, ¿verdad? Es que esto. Pero Jesús es un potro indomable que no pueden dominarlo, no pueden domarlo ninguna de estas ideologías. Y ese es un verdadero dilema para la iglesia de hoy. Claro. En un mundo de izquierdas y derechas, Cristo superior, cristocéntrica. Cristo es superior a las ideologías. Ya. Entonces, me encanta ese término. Cristo
Es un potro indomable, Por eso le ideológicamente digo, o sea, yo- hablando. Exacto. O sea, es hasta ridículo, Ajá. por ejemplo, decir, ¿verdad, pastor? Que Jesús, por ejemplo, es de derechas Sí. o que Jesús es de izquierda. Es hasta ridículo decirlo. Sí. No existe tal cosa. Pero mire, Que pues, luego o sea, nosotros, en la realidad que tenemos enfrente, porque es otro tema también, ¿verdad usted? Que luego nosotros, como cristianos, con la realidad que tenemos enfrente, tengamos que elegir, eso es otro tema. nos Pero- inclinamos ante ciertos postulados. Sí, Eso es así aquí en donde sea, ¿verdad? Exacto, porque bueno, es lo que hay. Así Y es. tampoco estamos en la postura, creemos en la responsabilidad ciudadana, ¿verdad usted? Tampoco estamos en la postura de ser esenios, va a agarrar una cueva y irnos a meter a cuevas, ¿qué? Para no A escondernos, a aislarnos. relacionarnos con nadie. Pero es un error pensar de que Jesús tiene esa parte. Entonces, ahora, ¿cómo podríamos aplicar esta parte? Entonces, pastor, creo que tenemos que recuperar el liderazgo cristiano sentándose en esas mesas. Sí. Una perspectiva misional, Sí. pastor. Y hacerse a un lado, la verdad. No hacerse a un lado en el tema de participación, sino hacernos a un lado en la forma de pensar. Ya, o sea, que pensemos. No, o sea, nosotros no estamos llamados a pensar como izquierdas o derechas, sino como Cristo. Dice Pablo, más nosotros tenemos la mente de Cristo, dice. Entonces tenemos que pensar como Él. ¿Por qué? Porque Él cambió nuestra mente, nuestro corazón, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a convivir en un mundo de izquierdas y derechas con una mentalidad cristocéntrica. Claro, ¿verdad? y eso es importante. Y eso es lo que la gente a veces malinterpreta, dice pastor. Exacto. Yo en lo personal he tenido ciertos, tal vez no problemas, sino no discusiones, sino que diálogos con personas, ¿verdad? Usted, por ejemplo, cuando en determinado momento, por ejemplo, en nuestros países aquí en América, ¿verdad? Usted se está dando mucho el fenómeno Donald Trump ahorita en Norteamérica, ¿verdad? Y cuando, por ejemplo, vengo yo, ¿verdad? Y digo, bueno, yo celebro, por ejemplo, una orden ejecutiva. Yo celebro una orden ejecutiva en donde la ideología de género, por ejemplo, una ideología satánica, ¿verdad usted? Es sacada del sistema educativo de los Estados Unidos. Yo celebro esa parte. Y si sale una publicación en X red, ¿verdad usted? Yo le doy me encanta y la comparto si es posible porque estoy contento de que quiten esa aberración, ¿verdad usted? Desde la perspectiva educación, ¿verdad usted? Para los niños, para esa mente inocente de la que estamos hablando. Pero eso no significa, usted, que yo estoy diciendo que el reino de los cielos, Donald Trump es el Mesías del reino de los cielos. O sea, eso es hasta ridículo pensar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque alguien puede decir, sí, pero mira lo que está haciendo con tal cosa, lo que está haciendo con lo otro. Bueno, el tema migración ahorita es un tema también complejo, Caliente. ¿verdad usted? que bueno, tiene su discusión también legal y todo. Pero tenemos que tener cuidado, ¿verdad usted? De no mezclar. De no mezclar, ¿verdad, pastor? Pero estamos en un mundo real. Así es. Estamos en un mundo que hay que tomar decisiones, estamos en un mundo que hay que tomar acciones y bueno, y si me toca que tomar acciones, por ejemplo, alguien me puede preguntar, ¿y usted por dónde votaría? Bueno, pues ¿por dónde? Yo voy a votar por una cosmovisión, ¿verdad usted? Que se acerque por lo menos, ¿verdad usted? A los principios y valores cristianos. Cristiano, sí. Entonces, aunque no estoy diciendo que un gobernante es la solución de nuestro país, por ejemplo, o que un gobernante tenga en sus manos la transformación espiritual del país, o que Dios vaya a actuar de una forma distinta, ¿verdad? Usted con relación a dependiendo del gobernante que esté. Sí. O sea, no tenemos que mezclar, tenemos que aprender a dialogar las situaciones de diferentes situaciones, de diferentes formas, ¿verdad usted? Definitivamente. Recuerde entonces, antes de ir a la resistencia, Por cierto, recuerde que Jesús es un potro indomable. pastor, Sí. por ahí hay comentarios para eso. En ese sentido, esa frase está en el libro de Lucas Magnin que se llama La rebelión de los santos, así se llama. Entonces les animamos a leerlo, ¿verdad? ¿Y por qué estamos hablando de todo esto? Porque estamos hablando de la educación de los niños y la formación, y estamos hablando de que detrás de esa formación, detrás de toda la estructura escolar de educación y formación de los niños, tanto la que promueven los papás como la de los maestros que vienen de parte del Estado o colegios privados, detrás de toda esa estructura hay una cosmovisión, una forma de ver el mundo, y a partir de ahí se planifican contenidos y toda la estructura, ¿verdad? Excelente. Entonces tenemos Siempre que revisar. hay. Correcto. Y yo creo que ni estamos preguntando quién es hoy actualmente aquí. Sí. Bueno, sí sabemos, pero
Pero bueno. Vamos a hablarlo en otro tema. ¿Quiere que leamos comentarios Sí, o vamos pastor. primero a la resistencia? Un saludo especial a los que nos están viendo. Sí, un saludo especial a los que nos están viendo. Me aparece acá en los comentarios el texano, dice. Sí, hermano Philly. Philly Saludos. Bustamante. Saludos, está en el tráfico, me imagino ahí en ¿Hay el frío, hay en el frío freeway en Texas ahorita? ¿Hay frío el o freeway hay de caliente? Texas. No, ahorita creo que está frío, fresquito de plano. No sé. Sí, hay algunos estados en donde hay frío. No sé cómo estará en Texas. El noreste creo que está... Que nos cuente ahí el hermano Philly a ver cómo está por allá. Dice hermano Germán Campos también. Germán Vargas Campos. Buenas tardes, hermanos. Lista para escucharles. Dice hermana Miriam. Hermana Miriam. Sí, Vargas. saludos, hermana Miriam. Eric Sosa también dice, amén, hermanos, Dios lo siga usando. También Germán dice, hermana Miriam, me encantaría que los líderes y maestros de niños pudieran ver este programa. Hay tantos datos importantes con relación a nuestros niños que pueden poner en práctica. Dice, recuperar el liderazgo cristiano, quién está disciplinando a nuestros niños, quién moldea su fe. ¿Ya? Entonces, sí, es cierto. Philly Bustamante también dice, es difícil criar hijos dentro de las cosas de Dios, mayormente cuando son adolescentes, porque en la escuela y con los compañeros, incluso los mismos maestros, les meten ideas erróneas, pero lo importante como padre es vivir un cristianismo genuino, es decir, lo que vives en la escuela e iglesia, vívelo en la casa con tus hijos. ¿Me permite responderle, hermano Phil? Ajá. Y para todos, ¿verdad? Uh-huh. Y obviamente se hace con mucho cariño y con mucho aprecio. Hay veces hay gente que dice que es difícil criar adolescentes. Sí. Pero recuerde, no espere comenzar a criar cuando sea adolescente. Exacto. O sea, no se comienza en la adolescencia. Así es. Si hay problemas en la adolescencia, es porque algo no hubo atrás. Sí, definitivamente. Aquel que nos escucha, que tal vez todavía no es padre, va a ser padre, tiene niños chiquitos, sepa que esa criaturita preciosa que usted tiene ahí en su casa es una esponja, pero no espere comenzar a enseñarle cuando se encuentre con los desafíos que hoy en día, por ejemplo, lo que él mencionaba, los padres están dando. Perdón, los maestros están dando. Sí. No, alístelo para eso. Prepárelo. Sí. Entonces, el problema radica cuando comenzamos ahí. En la adolescencia. De repente descubrí que tengo un hijo, Dios. Bueno. También dice, de hecho, hermano Philly dice, no está frío, dice. ¿Ya vio? Bueno. Es Texas, así que me imagino que debe estar caliente. También dice hermano Eric Sosa, dice, muchas veces, hermanos, nosotros como cristianos descuidamos nuestra familia como padres, debemos instruir a nuestros hijos. Dice, sí, ese es el desafío, hermano Eric Sosa. Saludos. Sí, ese es el desafío de no descuidar, ¿verdad? Eso que herencia de Jehová son los hijos, dice, ¿verdad? Y cosa de estima el fruto del vientre. Ya, entonces, no descuidar esa herencia del Señor, porque el Señor lo está poniendo, nos los está prestando de cierta forma para que nosotros los formemos, ¿verdad? Mándeme, pastor. Pero bueno, hoy vengo evangelístico. Sí. Sí, pero viera que algo picante también. Bueno, vamos a seguir leyendo algunos comentarios al regreso de la resistencia. Les animamos a que puedan seguir comentando ahí sobre estas ideas que estamos platicando aquí en este episodio 226 bajo la serie Educar. Sí es escolarizar, no es educar. Siempre cambio el orden de las palabras. Pero por de pronto queremos dejarlos ahorita a ustedes con nuestro hermano Carlitos, que nos presenta la resistencia. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos familia, bienvenidos a La Resistencia, este espacio en donde desde una perspectiva bíblica abordamos diferentes temas los cuales la iglesia contemporánea enfrenta. Y hoy quiero hablar desde una perspectiva de la gracia del Señor hacia un tema pues que se ha hecho viral y ya hemos hablado aquí en el programa anterior y sigue hablándose en las redes y tantas cosas, ¿verdad? Ustedes que podríamos hablar acerca de los Therians. Bueno,
ya mucha gente los definió, algunos hasta explicaron que hay base bíblica, que hay la palabra griega que aparece en la escritura, tiene que ver con ello, pero bueno, tantas cosas que se han dicho, tantas cosas que hemos reflexionado. De una u otra forma, entendemos que es un problema, claro, perfecto, está bien. Alguien dice que es locura, otros dicen que con una vara eso se arregla y perfecto, podemos discutir y estamos de acuerdo, ¿verdad? Ustedes que bueno, pues eso es una irracionalidad. La pregunta es esta: desde la iglesia, ¿qué haría usted si le llega un Teriam a su iglesia? ¿Qué haría usted si le llega un Teriam en su casa? El relato ahí cambia. El análisis ahí cambia. ¿Cómo abordaríamos a los Teriams en el grupo de jóvenes? ¿Qué haríamos? ¿Sacaríamos un garrote? ¿Les daríamos una buena apaleada? ¿Lo vamos a sacar de la iglesia? ¿Qué haríamos? O pregúntese usted, ¿qué haría Jesús con los Teriams? La Biblia en el capítulo 1 del Evangelio según Juan define dos atributos majestuosos del Señor Jesucristo, donde dice que Él era lleno de gracia y verdad. Hoy en día, querida familia, vivimos en un tiempo en donde la irracionalidad, algunos sociólogos, teólogos le llaman el tiempo de la posverdad. Y creo que es evidente, lo estamos viendo desde diferentes locuras y diferentes irracionalidades que estamos observando en las sociedades, redes sociales y tantas cosas. Pero ¿cómo lo abordaríamos del reino de los cielos? Sí, estoy de acuerdo, que no estamos de acuerdo, porque no nos gusta y todo lo que usted quiera. Esa locura. Miraba que en algunas naciones quieren meterlos presos, por ejemplo, si quieren resultar haciendo eso en la calle. Pero desde la perspectiva del reino, ¿cómo actuaríamos? ¿Sabe? La Biblia también nos llama a dar gracias a estos muchachos, a darle misericordia, a darle la verdad con gracia. ¿Sabe por qué digo esto? Porque muchas veces solamente nos paramos del plano del juicio, del plano de la condenación. Cuando Jesús dice en la Biblia que no vino a condenar al mundo, sino a morir para salvar al mundo. Y eso nos debe llevar a nosotros a bajar un poco las revoluciones y a pensar, ¿qué haríamos? Y póngale nombre usted. Yo le mencioné Teriam porque es un término viral y que en tendencia. Pero piense en cualquier otra cosa. Piense en la homosexualidad. Piense en el que es un altamente chismoso. Piense en aquel que tiene problemas con alcohol. Piense en aquel que tiene problemas con las drogas. ¿Cómo lo abordaría usted? ¿Con un palo? ¿Lo saca? ¿Lo echa? ¿Lo mete preso? ¿O actúa con gracia y verdad? Creo que es un llamado para que la iglesia contemporánea también reflexionemos, queridos hermanos, de cómo el reino de los cielos puede llegar a esta juventud. Creo que es un desafío alto y sublime que tenemos como iglesia el día de hoy. Por lo tanto, querido líder, pastor, joven, si llega un Teriam a su grupo de jóvenes, ¿cómo lo trataría? Esto fue La Resistencia. Que Dios les bendiga. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, queridos hermanos y amigos, estamos de vuelta aquí en Diálogo de Fe y Salvación después de La Resistencia, que nuestro hermano Carlitos ahí nos invitaba a reflexionar sobre cómo responder, ¿verdad? Como lo hablamos la vez pasada, responder con compasión, con gracia, con amor y sobre todo con evangelio. Pastor, si llega al grupo de jóvenes un Teriam, si le viene el sábado aquí, ahí está el desafío. ¿Cómo lo recibe? ¿Le da refa o no? Imponer manos. Mire que qué tremendo, ¿no? Sí, usted son cosas recuerdo que muchas veces son... muy bien la predicación de un predicador, valga la redundancia, el cual decía, sí, hablamos tanto de ideología de género y todo lo que usted quiera, pero cuando ese problema
de homosexualidad, él lo mencionó en ese contexto, ¿va? Está en tu iglesia o está en tu casa. ¿Qué vamos a hacer? Ese es el punto. Yo creo que hay que no solo indignarnos. Sí, porque es fácil condenar aquello de lo que nosotros no estamos padeciendo. Claro. Sí, entonces, pero son flagelos que tarde o temprano también terminan por de afectarnos a nosotros propiamente como iglesia, ¿verdad? Exacto. Pero bueno, Douglas Osorio también dice, tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos también, dice amén. Amén a eso, Douglas, gracias por tu comentario. También Pablo Mengíbar, saludos hasta Puerto Barrios, la tierra de Dios. Saludos, hermano Pablo. Dice, las distracciones, dice que, vamos a ver aquí para leerlo completo. Las distracciones que el mundo ofrece hoy en día seducen de manera exagerada a nuestros niños. Como padres, jugamos ese rol clave de instruirlos por el camino de la fe, considerando que al ser adultos y se llegarán a separar del camino, nosotros cumplimos con nuestro deber, dice. Sí, entonces este hermano, no va a leer un comentario aquí del hermano texano, porque puede considerarse un comentario ofensivo que viole las normas de la comunidad. No lo estoy viendo, pero ya me imagino. De Facebook. Pero gracias, hermano. Gracias, Pablo, por comentar también y sumar a este tema que estamos hablando, ¿verdad? En realidad, hermanos, como lo escribimos ahí en los comentarios, cada comentario, cada aporte de ustedes también suma, ¿verdad? A la reflexión y al diálogo que estamos teniendo aquí en el programa. Cierto, pastor. Por lo tanto, estamos llamados, pastor, a la formación del carácter, para que el niño aprenda a integrar el pensamiento y la acción. Correcto. ¿Por qué? Porque la vida interior y la imaginación juegan un papel fundamental, pastor. Así es. Fundamentalísimo. La mente receptiva del niño, escuche usted, es el asiento de su imaginación y debe ser nutrida, mire qué lindo, con amor, verdad y belleza. Con verdad y belleza. Con belleza. Pero si los padres y maestros no cultivamos, pastor, activamente una imaginación cristiana, adivine usted quién la va a cultivar. El reino de las tinieblas. Sí. Satanás Exacto. Y el reino de las tinieblas van a cultivar la imaginación del niño para sus propósitos, y es lo que planteamos, ¿verdad? Usted en su momento. Entonces necesitamos, no espere usted que otro adoctrine. El punto es que, y esta es una pregunta honesta, de verdad. Usted que es padre, ¿verdad? O los papás que nos están escuchando. ¿Qué tanto cree usted que usted ha dedicado a cultivar la vida interior de sus hijos? Ahí está el punto. El corazón de sus hijos. Ese es la mente, el intelecto. No hablemos de lo que él sabe hacer. Hablemos de lo que él es. ¿Ya? O sea, qué tiempo. Y si retrocedemos al texto bíblico, ¿qué nos dice el Creador al respecto? Shema, capítulo 6, libro de Deuteronomio. ¿Qué dice el Señor? En la mañana, cuando se levanten, durante el día, a mediodía, por la tarde, en la noche. Todo el tiempo. Cuando se acuesten. Eso se resume a todo el tiempo, toda la vida. O sea, ¿me entiende? En todo momento. Ahora, entonces, mire, agregando a esto que usted decía, ¿no? Si los padres y maestros no cultivan activamente una imaginación cristiana, el diablo cultivará la imaginación del niño para sus propios propósitos. Ahora, yo cuando pienso en imaginación cristiana, yo pienso en C.S. Lewis, por ejemplo, que escribió las Crónicas de Narnia y cada uno de estos escritos, incluso las películas, aunque han hecho ciertas adaptaciones o cambios, ¿verdad? Pero ahí se ve cómo C.S. Lewis plasmó el evangelio. Claro. De una forma y yo digo, artística. ¿Qué imaginación tan creativa? Aquí en este programa estuvimos viendo también las cartas del diablo a su sobrino. Que fueron artículos que C.S. Lewis publicó en un diario de Manchester en su momento, cuando él vivía. Entonces, y si usted lo lee, hay Biblia ahí, pero hay mucha imaginación. O sea, el tipo... Y ahora, se necesita lucidez para eso. Se necesita creatividad para la imaginación cristiana, ¿verdad? Pienso en Tolkien, por ejemplo, que escribió el Señor de los Anillos. Y hay varios otros, ¿no? Que han escrito novelas, libros que ayudan, ¿no? a que el niño pueda también tener esta imaginación cristiana, ¿verdad? Cristocéntrica. Ahora, ¿cuánto tiempo estamos nosotros dedicando a cultivar esa imaginación
Estamos ocupados bíblica. haciendo fichas. Ese es el tema. Citando a Marcelo Janco. Marcelo Janco tiene la culpa de ese. Hay que mandar este juntar clip. fichas. Hay que mandarle este clip a Marcelo, que estamos citándolo aquí en el programa. Entonces, el aprendizaje comienza en la imaginación, mire, por lo que es vital usar relatos universales. Incluso, dice Humans, bellas artes, que retraten virtudes cristianas. Claro. Ya, ¿Y saben qué es lo lindo de todo esto, pastor? Que tenemos tenemos una ventaja. Desde esta perspectiva tenemos una ventaja. ¿Y cuál es la ventaja? Eclesiastés capítulo 3, donde Exacto. Dios ha puesto el sentido de la eternidad en el corazón del ser humano. O sea, todo conecta. Sí, Romanos 1 también dice de que tenemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones. La Entonces, verdad del cielo, pastor, conecta aún hasta con el más ateo. así es. ¿Por qué? Porque hay verdad, hay ley de Dios escrita en su corazón. Exacto, y él desde una perspectiva sincera, transparente, va a decir, bueno, sí es cierto, esto es verdad. Exacto. Yo pues no lo creo, no lo veo así, pero es una realidad lo que me está diciendo. Desde el razonamiento de su intelectualidad, ¿verdad usted? La sinceridad de su intelecto. Entonces, eso es clave. Yo recuerdo muy bien, fíjese, en algún momento recuerdo, por ejemplo, en el currículum nacional base, recuerdo que en la escuela estaban los cursos de moral y ética. Pero los cursos aparecieron. Por ejemplo, ¿en qué momento? ¿Alguien dijo algo? No sé. Nadie dijo nada. O sea, mire qué tremendo, pero ¿por qué salió? ¿Por qué? Porque en algún momento de la discusión había que mencionar a Dios. Sí, pues. ¿Cuál es el problema con Dios entonces? Sí. O sea, no nos interesa entonces gente no nos interesan niños que tengan una cosmovisión de vida correcta. O sea, nos interesa destruir. Y ese sistema escolar, pastor, está enfocado en eso, en desvirtuar la figura del ser humano. Y nosotros no estamos haciendo nada al respecto. Así es. Bueno, para ir finalizando, hermano Carlitos, el niño en el centro del reino. Humans, citamos a Humans, Jesús estimó a los niños como los mayores en el reino de los cielos. Y le estamos citando a ellos, pero realmente esto está en Mateo 18, 1 al 5 también. Claro. Ya, en donde Jesús los sostuvo en sus brazos, los bendecía, los sanaba, dejando un modelo donde el espíritu del niño que recibe fácilmente las verdades eternas debe ser imitado por los adultos. ¿Ya? Entonces el niño juega un rol central en el reino y también en la iglesia, en la familia, y debería ser también el centro de los centros de formación, ¿ya? Y de educación, ¿verdad usted? Pero como volvemos a repetir, todo esto va a estar condicionado por la cosmovisión que está detrás de la estructura educativa, claro, del país, del estado, del pueblo, de la ciudad, de la aldea donde usted viva. Por lo tanto, pastor, en conclusión y aplicaciones prácticas, la reforma de una nación comienza en la mente de los niños. Así es. En esa belleza, en esas artes bellas, ¿sí? En donde la educación es el campo de batalla por el futuro. Una nación solo tendrá la salud que tengan sus familias, pastor. Así es. Por lo tanto, creo que es fundamental que reevaluemos el rol que estamos teniendo como padres en la educación. No me refiero a la escolarización. La educación de sus hijos. ¿Qué rol está ocupando usted? ¿El que provee el pago o el que educa? Es el punto. Tenemos que pasar de ser proveedores materiales a ser los principales educadores y tutores, guías espirituales de los niños. Mire, rapidito. Cuando hoy en día está muy de moda las tutorías. Que niños que no comprenden algunas cosas en matemáticas o en determinada clase, ¿qué hacen? Tutorías. Exacto. Una maestra aparte. ¿Sí? Eso es viejo. Estaban los famosos ayos en la antigüedad. Y pregunto, ¿y el tutor espiritual de su hijo quién es? Es el punto. Cuando no entiende el evangelio, ¿quién es? Pagamos una tutoría. He sabido de papás que ni quieren a los hijos en la casa, entonces están en un montón de cosas. Pastor, ¿a usted como pastor le han dicho que quieren una tutoría espiritual a alguien? No. De momento no. ¿En los años de ministerio? No. A mí tampoco. Ya. Otra aplicación, pastor, visión de destino. Mire, cada niño necesita que alguien invoque su individualidad y le ayude a creer en el plan providencial que Dios tiene para su vida. ¿Sí? Que el niño entienda que es Dios quien lo está guiando, quien lo diseñó, quien lo cuida y quien está con él todo el tiempo. Reto semanal, el mismo de la semana pasada. Identifique
Identifiquemos si estamos usando un modelo de fábrica, tratar a todos los niños igual para que avancen en el sistema, o un modelo transformacional que reconoce los dones únicos y el estilo de aprendizaje de cada hijo, de cada niño. Hay que comenzar a hablarle al niño no por su rendimiento externo, no por las notas de matemáticas, no por la calificación que sacan estudios sociales, sino por su identidad como portador de la imagen de Dios. Amén. ¿Ya? El niño, antes que alumno sentado en un escritorio, es Imago Dei, imagen de Dios. ¿Tiene capacidad? Sí. Sí. Potencial, sí. Tiene dones únicos, sí, y tiene un estilo propio de aprendizaje que Dios se lo dio. No es aquel patito feo que usted ve. No. Y nosotros como maestros, como educadores, como padres, tenemos que descubrir ese tacto y potenciarlo. Para eso Dios los puso entre nosotros. Buenísimo, pastor, ese punto. Pero bien, continuamos el próximo programa. Sí. Si Dios lo permite. Gracias, familia, por haber estado con nosotros en Diálogo de Fe y Salvación. Estamos en nuestra serie Escolarizar no es educar, episodio 226. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo programa a la misma hora, en el mismo canal, en el mismo medio. Les esperamos, pero siempre queremos recordarles que la verdad no solamente puede ser corrompida con la mentira, sino también con el silencio. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.